Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El tema que vamos a estar considerando se titula Les presento a una mujer piadosa. Les presento a una mujer piadosa. Las páginas de la Biblia están llenas de nombres de muchas grandes mujeres. Por ejemplo, está María, la madre del Señor Jesús. Está Eunice y Lodia, quienes enseñaron al joven Timoteo el camino de la salvación. Está Lidia, la comerciante de Tiatira, quien se convirtió bajo el ministerio de Pablo y fue muy utilizada por el Señor. El libro de los Hechos habla también de una mujer llamada Dorcas. Ella era una mujer talentosa que atendió las necesidades de la iglesia y fue resucitada entre los muertos por el apóstol Pedro. Luego, en este capítulo de Romanos, donde hemos leído, se nos presenta a una mujer llamada Febe. Ella es una mujer especial. Es una mujer especial porque demuestra los atributos de santidad, servicio y dedicación al Señor. De hecho, esta mujer, podríamos decir así, que se distingue precisamente de las mujeres de este mundo. Podría decir yo que todas estas cualidades deben distinguir a todas las verdaderas mujeres del Señor. Esta mujer, según el apóstol Pablo, fue una gran sierva de la iglesia primitiva. Hay una declaración en algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia King James del año 1611 y la Biblia del Oso en español antiguo, donde después del versículo 27 de Romanos 16, dice lo siguiente: escrita a los romanos desde Corinto y enviada por Febe, sierva de la iglesia de Cencrea. De hecho, la versión del Oso dice ministra de la iglesia de Cencrea. Esto no lo van a encontrar aquí en las traducciones de 1960, pero sí la encontramos en la Biblia del Rey Jaime de 1611 y la Biblia del Oso en la versión antigua y también en algunos textos griegos. Al final se aclara que la carta a los romanos viene desde Corinto, enviada por Febe, sierva de la iglesia en Cencrea. Cuando dejó a Pablo en Corinto para ir a Roma, llevaba en los pliegues de su manto la más grande declaración de doctrina que el mundo jamás haya recibido. Evidentemente era una sierva muy estimada y de mucha confianza en la iglesia primitiva. Lo que tenemos en estos dos primeros versículos es una carta de recomendación de parte del apóstol Pablo para esta hermana. La palabra recomendar significa presentar o recomendar a otro ante alguien. Pablo se toma el tiempo de presentar a Febe a los cristianos en Roma. Quiere que sepan que ella es muy especial y que será de grande bendición para todos ellos. Parece que en aquellos días, cuando una persona dejaba una iglesia para ir a otra, llevaba consigo una carta de recomendación de la iglesia de origen. Todavía eso se hace en nuestro tiempo, hasta cierto punto, digamos, porque no lo hacemos como lo deberíamos estar haciendo. Cuando alguien deja esta congregación para ir a otra, debemos decirle a la iglesia a la que va la verdad sobre ese hermano, si lo recomendamos o no lo recomendamos. De esa manera se podrían presentar buenos hermanos e identificar a los alborotadores o a los infieles. Eso podría reducir muchos problemas y terribles cambios que se están dando en muchas congregaciones. De aquí algunos se han ido a otras congregaciones, por ejemplo, de aquí, de esta congregación, se han ido a otras,
o se han ido a comenzar alguna congregación nueva, pero no se han ido con nuestra recomendación. De hecho, algunos todavía tienen su membresía aquí con nosotros mientras están reuniéndose en otra iglesia. Otros se han ido cortados de comunión y sin embargo las iglesias así los reciben y comulgan con ellos, lo cual es pecado. Recibir hermanos de otras congregaciones que fueron cortados de comunión es pecado, hermanos. La Biblia dice, ni participéis en pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22. El pecado ajeno es el que le pertenece a otro. Y si esa persona anda en pecado, fue excomulgada por su pecado y quiere venir a reunirse aquí, simplemente no lo podemos recibir hasta que vaya y arregle sus asuntos en la iglesia de origen. Es cierto que habrá circunstancias por las cuales tengamos que cambiar nuestra membresía a otra congregación, pero dichos cambios deben ser necesarios y con toda honestidad. En tal caso, la iglesia siempre va a recomendar a los hermanos honestos, a los hermanos fieles, como hizo Pablo con la hermana Febe, aquí en Romanos capítulo 16. Así que esta mañana nos centraremos en la brillante carta que lleva Febe. Pablo la presenta a la iglesia en Roma y es esa presentación la que quiero analizar precisamente hoy. En estos dos versículos veo un retrato de una mujer piadosa, de una mujer que ama a Dios, de una mujer entregada al servicio del Señor. Vamos a observar tres conceptos que se utilizan para describir a Febe en estos versículos. Así que les pido que me acompañen a meditar en estas palabras mientras les presento a una mujer piadosa. Dice la Biblia en el versículo 1 de Romanos capítulo 16. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Qué se nos dice acerca de Febe? Bueno, ella es llamada hermana. Lo primero que sabemos de ella es que es hermana, y cuando se nos dice que es hermana, esto describe su relación con el Padre Celestial. La palabra hermana indica que esta mujer tiene una relación padre-hija con Dios. Su nombre es Febe, que significa radiante o brillante. Esta es una de las características importantes en esta mujer, porque precisamente este era el nombre de uno o una de las diosas que había en Corinto. Algunos le llamaban Diana, otros le llamaban Febe. Como un hombre de esa naturaleza nos hace indicar, o es lógico pensar, que esta mujer fue criada en un hogar de idólatras. Antes de ser cristiana, ella pertenecía a un lugar donde se adoraban los ídolos. Ella era indudablemente pagana antes de escuchar el evangelio de la gracia y convertirse al Señor. Sin embargo, cuando esta mujer conoció a Jesús, fue sacada de la oscuridad de la adoración de ídolos y llevada a la gloriosa luz de la salvación. Ella fue salva, fue convertida en una hija de Dios. Una vez ella adoraba radiante y brillantemente a los dioses griegos, pero ahora es una adoradora radiante y brillante del Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto nos indica que independientemente de nuestro pasado, si somos salvos, lo mejor que podemos decir de nosotros mismos es que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios. No importa los errores que hayamos cometido en el pasado, no importa cuán sucia, ruin o abominable delante de Dios haya sido nuestra vida, ahora que somos cristianos, somos hijos de Dios. Saber que ha sido salvo y que tiene una relación con Dios es el mayor conocimiento del mundo. Es la mayor de las bendiciones que podamos experimentar. Ella es una hermana porque conoce al Dios verdadero y le pertenece. Ella es una hermana, dice Pablo. Esto describe también su relación con una familia.
No solo tiene una relación con el Padre Celestial, sino que también tiene una relación con todos los hijos redimidos de Dios. Podríamos imaginar que debido a que había confiado en Jesucristo, su familia en la carne la consideraba una paria, una persona traidora a los principios o a la relación que había con sus padres en el mundo. Una traidora a la religión también. Pero cuando conoció a Jesús, a pesar de haber perdido quizás una familia en el mundo, ella tuvo ahora una nueva familia. Fue recibida en una familia que estaba formada por personas redimidas de todo tipo de razas y orígenes. Cuando una persona viene a Cristo, todas las barreras raciales, todos los estamentos quedan de lado. Según Gálatas capítulo 3, versículo 28. En Jesús no hay barreras raciales, no hay barreras sociales, no hay barreras sexuales. Todos somos hechos uno en Cristo. Somos miembros de una familia. De hecho, es en razón de su relación con la familia de Dios que Pablo anima a los cristianos romanos a recibirla. Por eso Pablo dice nuestra hermana. No dice os recomiendo a la hermana Febe, sino os recomiendo a nuestra hermana. Ella es hermana, pero es nuestra hermana. En otras palabras, el solo hecho de que ella sea mujer no es razón suficiente para recibirla. No es porque es una mujer, no es por una cuestión de género, sino por la relación familiar que hay con ellos. Es nuestra familia, es nuestra hermana. Según Pablo, debemos recibirnos unos a otros tal como Jesús nos recibió a nosotros. Así que aquí tenemos a un judío recomendando a una mujer gentil a un grupo de romanos. Imagínense, cualquiera pensaría que esto es una locura. Un judío recomendando a una mujer gentil a los romanos. Esto parece una locura, pero eso solamente puede pasar por la gracia de Dios en Jesucristo. Cuando estamos en una relación con el Señor, somos colocados en una familia donde hay amor, aceptación y alegría. Gracias a Dios por la familia que tenemos en Cristo. Hermanos, yo me deleito con mi familia en la fe. Tengo familia aquí en Juárez, tengo familia en todo el país, tengo familia en otros países, y cuando llego de visita a esos lugares, soy recibido precisamente como un miembro de familia y estoy muy contento y muy a gusto. Gracias al Señor por eso. Ahora, otra cosa que dice Pablo cuando nos presenta a esta mujer, dice en el versículo 1, recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué cosa? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ella es llamada sierva. Es llamada hermana, pero también es llamada sierva. Aquí es donde vamos a encontrar material interesante. Comenzaré esta sección diciendo, gracias a Dios por las mujeres activas y piadosas de cada iglesia. Eso es lo primero. Cuando habla de que era diaconisa, me está hablando de que es una mujer muy activa en las cosas de Dios. Y por eso hay que dar gracias. Las mujeres activas en la iglesia llenan un lugar que lamentablemente siempre permanecerá vacante si se dejara en manos de los hombres. Si solamente los hombres se encargaran de todas las cosas que hay que hacer en la asamblea, en la iglesia, como congregación, hermanos, definitivamente la iglesia estaría muy deficiente. Porque hay cosas que las hermanas hacen que ningún hombre podría hacer. A Febe no solo se le llama hermana, sino también sirvienta. Esa es la palabra que cabería ahí. Ella es sirvienta de la iglesia en Cencrea. Hay que recordar, en el texto griego dice diaconón, de donde viene la palabra diácono. ¿Qué significa? Bueno, tiene varios significados según el contexto. En Juan capítulo 2, en el versículo 5, por ejemplo, ahí encontramos la misma palabra, aunque en género masculino. Pero dice ahí la escritura en Juan capítulo 2, versículos 5 y 9.
para que no se vayan a escandalizar de que estoy diciendo que la hermana era una sirvienta de la iglesia en Cencrea. Bueno, esa es una traducción válida. Dice la Biblia en Juan capítulo 2, versículo 5 y el versículo 9. Dice ahí el pasaje, Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían, ahí está la palabra, es la misma palabra, a los que servían, a los sirvientes. Se refiere a los sirvientes, dice el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no lo sabían, los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo. Sirvientes, servían, es la misma palabra que encontramos en Romanos capítulo 16, que está transliterada por diaconisa. Ella es la sirvienta, es una sirvienta de la iglesia en Cencrea. Obviamente nosotros cuando pensamos una sirvienta, pues viene a nuestra mente una trabajadora de casa, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una sirvienta en el sentido estricto de la palabra, una que sirve, una mujer que sirve. Esa palabra diaconisa nos recuerda la pasión o la posición de Febe. Pablo dice que Febe es diaconisa, ¿verdad? Del griego diaconón. Esto no significa que esta mujer fuese un diácono en sentido oficial, como se usa en 1 Timoteo capítulo 3 sobre los diáconos de la iglesia. Más bien, esta palabra es en referencia a cierta buena obra que Febe hacía en favor de los santos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Y hago este paréntesis para decirles que los diáconos en cualquier iglesia no tienen ninguna autoridad. Los diáconos oficiales. Ellos deben estar en sumisión a los ancianos de la iglesia. Ellos deben ser los siervos del pueblo de Dios. Un diácono que trata de gobernar es un diácono que está fuera de lugar. Es un diácono que está usurpando un oficio, una obra que no le toca. Un diácono que piensa que es el perro guardián de la iglesia está sobrepasando los límites de su función. Está ejerciendo autoridades que no tiene. Hay muchos que son hombres buenos y piadosos entre los diáconos de muchas iglesias. Pero hay otros que piensan que su trabajo es andar tras el predicador para ver qué puede hacer o no hacer, y eso no es correcto. Están completamente equivocados cuando van más allá de sus funciones. Un diácono, ¿qué es? Es un siervo, nada más. Por cierto, lo mismo es cierto acerca de los evangelistas. También los evangelistas no tenemos autoridad en la iglesia. No tenemos ninguna autoridad. Tanto los diáconos como los evangelistas nos sujetamos ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. No tienen autoridad aunque desempeñen un oficio importante y necesario en la congregación. Ahora, regresando a Febe, ella es una hermana que sirve a los santos. Eso es todo. Ella no es parte de una junta de líderes. No, ella es una hermana que sirve a los santos. ¿Qué tipo de servicio daba Febe a los santos? Muchos comentaristas dicen no podemos saber. No se sabe, algo así, pero no se sabe. Bueno, en el versículo 2 leemos la palabra ayudado. Traducción del griego prostatis. Esa palabra prostatis es una forma femenina de prostates. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra prostatis significa protectora, auxiliadora, cuidadora. Francisco Lacueva, en su interlineal griego español del Nuevo Testamento, vierte la palabra prostatis como protectora, una que protege. El erudito Vine, en su léxico griego del Nuevo Testamento, dice que la palabra prostatis era el título de un ciudadano ateniense que tenía encomendada la responsabilidad de cuidar del bienestar de residentes extranjeros que carecían de derechos civiles. Entre los judíos designaba a un rico protector de la comunidad. ¿Ven? Por eso decimos que la palabra puede significar protectora, auxiliadora, cuidadora.
Ya nos vamos dando una idea. Si esa palabra se aplicaba a las personas que cuidaban a los extranjeros o a las personas que protegían a otros que no tenían derechos, entonces ya nos damos una idea en qué ayudaba Febe a los santos. Es evidente que al usarse ese término de manera metafórica en referencia a lo que Febe hacía, podemos concluir que Febe sencillamente practicaba la hospitalidad y todo lo que conlleva ese servicio. Ella hospedaba a los santos que lo necesitaban, entre los cuales se contaba el mismo Pablo. Dice Pablo, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sugiere que Pablo, cuando estaba en esas regiones, pues era hospedado por esta hermana y los protegía, los cuidaba. Ella daba protección a los santos que hospedaba y les proveía de todo lo necesario mientras estaban en su casa. Eso es exactamente lo que hace todo el que practica la hospitalidad. Ustedes pueden ver ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo los hombres a veces hasta obligan a las personas a quedarse en casa. ¿Se acuerdan a la vendedora de púrpura, Lidia? Le predicaron y dice Pablo que los invitó a su casa y dice, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Y así vemos el Antiguo Testamento cuando llegaban extranjeros, decía, quédese aquí en la casa y dormían ahí, pasaban la noche, llegaba el otro día, ya nos vamos, dice, no se vayan, primero desayunen. Y luego, no se vayan, primero vayan, vamos a comer. Y luego ya se hacía tarde y decía, no se vayan porque no les vaya a pasar algo. Al último la gente hasta 3-4 días se quedaba hospedada en esa casa. Así era la hospitalidad. Así era ese tipo de hospitalidad. Y la hermana Febe hacía eso exactamente. Era lo que hacía. Esto nos dice que probablemente era una mujer rica. Ese es el servicio de la hermana Febe, la hospitalidad. Ella servía a los hermanos o a los predicadores que llegaban de otras partes, proveyéndoles de un techo, proveyéndoles de cama, proveyéndolos de alimentación y hasta posiblemente cuidándolos en momentos o situaciones de enfermedad. Gracias a Dios por aquellas personas que se humillan y que son sirvientes en la iglesia. Gracias a Dios por aquellas mujeres que voluntariamente hacen aquellas cosas que se deben hacer en la casa de Dios, a menudo sin agradecimiento y la mayoría de las veces sin compensación alguna. Cuando he viajado para predicar el evangelio a otras ciudades o a otros países, Dios sabe lo que han hecho muchas hermanas por mí, cómo me han ayudado. Dios sabe quiénes son esas hermanas, a lo mejor ni he dicho es fulana, sultana y perengana, pero Dios sabe quiénes son y Él les va a dar su recompensa. Pero cuando he estado ahí, he sido atendido muy bien, excelentemente bien. He tenido protección, he tenido una cama, he tenido alimento, he tenido servicios con ellas. Bueno, puedo decir que cada una de ellas lo hace, ¿por qué? Porque aman al Señor. Por eso, aman al Señor expresándolo a través de la hospitalidad. Cristo dijo en Mateo capítulo 25, en el versículo 42, hablando acerca de esto. Dice ahí Mateo capítulo 25, en el versículo 42. Dice ahí la Escritura, hablando del servicio que hacemos por los hermanos. Dice el texto, Mateo capítulo 25, versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no viniste a mí. Vean, hay quienes niegan eso, hay quienes no se ocupan de eso, pero hay otros que sí. Dice el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y lo dice la Biblia en el versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Bueno, en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ven?
Lo que hacemos por un hermano lo hacemos a Cristo. El servicio que no damos a un hermano, lo negamos al mismo Jesucristo. Febe amaba al Señor y por eso hacía este trabajo. Ella es llamada sierva, es llamada hermana y por eso goza de dignidad. Dice el versículo 2 de Romanos 16, dice allí el pasaje, que la recibáis en el Señor, ¿cómo? Como es digno de los santos. Es una hermana y goza de dignidad. Ella es una sierva y goza de dignidad. Pablo llama a los cristianos en Roma a recibir a Febe como es digno de los santos. Les hace saber por su vida y su obra sobre lo que ella ha demostrado en la obra del Señor como una mujer santa. Entonces, dadas esas cosas que hace, ella es digna de ser honrada por su dedicación al Señor. Qué bendición es cuando la vida de las personas concuerda con su profesión de fe. Qué bendición es cuando alguien dice yo amo al Señor y lo demuestra. Cuando viven de acuerdo a la fe. Aquellos que son salvos y viven como tales deben ser honrados y respetados, hermanos. Esto es lo que dice Pablo aquí. Cuando hay hermanos que son santos, que trabajan, que sirven en la obra, deben ser honrados y respetados. Tienen dignidad sobre ellos. Ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Hay algo especial en una mujer piadosa. Es una mujer que no se involucra en chismes, que se viste, que habla y actúa como una dama. Una mujer que le muestra al mundo lo que Jesús puede hacer con su vida cuando ella le entrega su vida por fe. Una mujer que es prudente y piadosa, es una mujer encantadora, es una mujer con dignidad. Es de mucha bendición cuando las mujeres de la iglesia están dispuestas a hacer todo lo que Jesús quiere que sean. Son fuente de muchas acciones de gracias a Dios. Si usted es una de ellas, siga ese buen camino, siga creciendo en esa buena obra. Ella es llamada sierva. Eso le confiere dignidad. Pero además, hermanos, cuando Febe es llamada sierva, eso indica que requiere compañeros de trabajo. Dice la Biblia en el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Y qué cosa? Y que le ayudéis. Al ser una sierva requiere de compañeros. Pablo desafía a los romanos a ponerse de acuerdo con Febe y ayudarla en su trabajo. La palabra ayudar significa tomar el lugar de alguien para asistirlo. Eso quiere decir que no debían ser un estorbo, un obstáculo para Febe. Por el contrario, Pablo dice que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Hay una lección en esto que está diciendo Pablo aquí para nosotros. Cuando las damas piadosas de esta iglesia están ministrando en esas áreas en las que son tan buenas, el resto de nosotros debemos estar a su lado y ayudarles en todo lo que podamos. Esta mañana estoy hablando especialmente a los hombres. Los varones a veces son estorbo para las hermanas, o a veces las llevan a tomar caminos que son antibíblicos, que son equivocados, que son incorrectos. Piensen en esto. Hay algunas cosas en las que las damas son mejores que los hombres. Hay cosas que ellas van a hacer perfectamente bien que los hombres jamás vamos a lograr igualar. Bueno, necesitamos mantenernos fuera de su camino y dejar que trabajen para Jesús. Dejar que obren para Cristo. No estorbarles, sino asistirles. Hay que ofrecerles nuestras oraciones. Hay que ofrecerles nuestro aliento. Hay que ofrecerles nuestro apoyo. Hay que ofrecerles nuestros recursos. Hay que ayudarles para que sirvan. Hay que ayudarlas en todo lo que necesiten y agradezcamos a Dios por haberlas hecho como las hizo. Él arregló todo
para que ellas se ocuparan de algunas áreas de la obra del Señor que nunca los varones nos pasarían por la cabeza. Nunca. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer en el campo de la fe, pero que las hermanas lo harían exactamente bien. Y por eso, cuando una hermana es activa, trabajadora en las cosas de Dios, lo que hay que hacer es apoyarla. En tercer lugar, Pablo nos ha dicho que esta hermana, que Febe es una hermana, que Febe es una sierva, pero también nos ha hablado acerca de su trabajo. Dice el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado a muchos, dice Pablo. Aquí hay algo más que decir sobre su servicio. Ya les expliqué anteriormente lo que significa la palabra diaconisa, lo que significa incluso la palabra ayudado del griego prostatis. Significa, en pocas palabras, venir en ayuda de otro. Proviene de una palabra antigua que significa correr por debajo. En los días de Pablo, esta palabra se usaba para referirse a una guardiana o protectora de otros que se procuraba por los asuntos de otros y los ayudaba con sus recursos. Así que Febe, creo yo que era rica, una mujer poderosa económicamente. Pero a pesar de ser rica y poderosa, no era una mujer déspota. Al contrario, era una mujer amable. Sea como fuera, ella dio mucho a la obra del Señor. Vamos a mencionar algunas de las cosas que ella dio para el servicio de Dios. ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué es lo que nos dice aquí cuando Pablo nos explica que ella ha ayudado a muchos y a mí mismo? ¿Qué nos dice eso, hermanos? Bueno, ella ayudó con su talento. Cualquiera que fuera su habilidad, Febe lo dedicó al Señor y lo utilizó para que fuera una bendición para la iglesia. Ayudó a Pablo, ayudó a otros muchos hermanos. Esto quiere decir que era una persona desinteresada, no era egoísta. Puso las necesidades de los demás en primer lugar e hizo una diferencia en sus vidas para la honra y para la gloria del Señor. Tomó su vida y la puso toda en el altar para Jesús. Hizo lo que pudo. Ella ha hecho una buena obra como María cuando ungió los pies de Cristo. ¿Qué hizo ella? Lo que pudo. Ella ha hecho lo que podía. Febe no intentó hacerlo todo. No quiso hacerlo todo, no quiso abarcarlo todo, simplemente hizo lo que podía hacer. Lo que podía hacer era su límite. Lo que podía hacer era lo que ella quería hacer. Mis hermanos, esto es lo que la iglesia necesita hoy. Necesitamos mujeres y hombres que hagan lo que pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Eso hay que hacer. Eso hay que hacer. A veces habrá hermanos que no pueden predicar. Hay hermanos que no pueden predicar. Y si usted no puede, es mejor que se mantenga lejos del púlpito. Si usted no tiene la habilidad, la capacidad para predicar, entonces hará un gran favor a la iglesia si se mantiene lejos del púlpito. Pero podrán ayudar en otras áreas. De la misma manera, no todo el mundo puede enseñar. No todo el mundo puede dirigir los cantos. No todo el mundo puede escribir. No todo el mundo puede hacer muchas cosas. Pero todo el mundo puede hacer algo. Esta es la verdad. Quizá diga, yo no puedo predicar, no puedo enseñar, no canto bien, hombre, cuando estoy cantando me extravío, me pierdo, me voy por otro lado. Bueno, pero el caso es que aunque usted no pueda hacer esas cosas, de seguro puede hacer algo. Algo puede hacer. Ese algo que puede hacer es lo que deben hacer por el Señor y por su iglesia. Haga lo que pueda por Él y Él le bendecirá para que pueda hacer otras cosas. Los talentos el Señor los multiplica. Ella ayudó con su talento. Ella ha ayudado a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Eso significa que ella ayudó con su tiempo, hermanos. Ayudó con su tiempo. Pablo dice que fue una bendición para él y para muchos otros. Un ministerio como ese, hermanos, requiere tiempo. Ella estaba dispuesta a dedicar su vida a favor de la iglesia y para la gloria de su Redentor. Así que dio el tiempo
necesario para hacerlo. Hay muchos hermanos aquí que pueden hacer muchas cosas, pero no apartan tiempo para hacerlas, no apartan tiempo para el Señor. ¿Alguna vez han pensado que el tiempo puede ser el bien más valioso que tienen, hermanos? Eso es lo más valioso que le podemos dar al Señor. Mire, por ejemplo, si yo doy dinero, déjeme decirle que el dinero se recupera. Si usted da ahorita dinero para ayudar a la iglesia de la ofrenda o para predicar o para alguna cosa de la iglesia, déjeme decirle que lo va a recuperar, ¿verdad? El dinero va y viene. ¿No decimos eso? Gástatelo, hombre, acabo luego lo recuperamos. El dinero va y viene. El dinero se recupera, ¿verdad? Se recupera. Si damos algo de nuestra propiedad, ¿qué pasa si damos algo de nuestra propiedad? Bueno, es posible que podamos comprar otras cosas o podamos volverlo a comprar. No, yo quiero dar esta propiedad para el Señor. Está bien, usted la da, pero usted la puede volver a comprar. Dio algo y lo recuperó, lo vuelve a comprar. Pero cuando damos nuestro tiempo, hemos dado algo que nunca vamos a recuperar. Nunca. El tiempo no se recupera, hermanos. Prueba está de nuestra apariencia, ¿no? Prueba está de nuestras acciones. O sea, el tiempo no se recupera. Por eso, cuando damos al Señor de nuestro tiempo, estamos dando de nuestra vida. Estamos dando lo más valioso que podamos tener, hermanos, el tiempo. El tiempo es una de las grandes inversiones que podemos ofrecer al Señor, pero ¿sabe qué? Una cosa que nos va a regresar el Señor para atrás por nuestro servicio, por ofrecer de nuestro tiempo, ¿sabe qué es? Más tiempo. ¿Cómo es eso? Sí, cuando el Señor venga a juzgar este mundo y nos llame a su gloria, una de las cosas que vamos a gozar allá es de la eternidad. Más tiempo. Estamos invirtiendo, hermanos, para la eternidad. El tiempo, lo temporal ahora, los minutos, las horas, los días que hoy ofrezcamos a Dios, el Señor lo va a responder con la eternidad en gloria. Yo alabo al Señor por aquellas personas de la iglesia que están dispuestas a dar su tiempo para el Señor, para la obra. Tiempo para orar por los demás, por ejemplo. Tiempo para visitar a un hermano enfermo. Tiempo para ayudar a los afligidos. Tiempo para hacer una llamada telefónica. Tiempo para preparar una comida y dar a otro. Tiempo para hacer lo que se necesita para que otros sean bendecidos. Tiempo para enseñar una clase bíblica. Tiempo para predicar el evangelio. Tiempo, siempre se requiere tiempo. Qué ministerio tremendo cuando hacemos eso. Hay que agradecerles esta mañana por el regalo de su tiempo. Gracias por dar su tiempo y su vida al servicio de Dios. Bueno, ella ayudó con su talento. Ella ayudó a muchos con su tiempo. ¿Qué más nos dice esto? Ella ha ayudado a muchos. Bueno, esto nos dice que ella ayudó con su ternura. Su tiempo, ¿verdad? Fue invertido, su talento, pero también su ternura. ¿Por qué? Al dar su talento y su tiempo, estaba precisamente practicando algo, hermanos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba abriendo su corazón a los creyentes que la rodeaban, que la necesitaban. Ella estaba poniendo en práctica el ágape que había en ella, en el amor que había en ella. Dice la Biblia, en la primera carta de Juan en el capítulo 3, vea lo que dice. Primera carta de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera carta de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la Biblia. Dice ahí la escritura. Primera Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está haciendo Febe?
Está dando de sus talentos, está dando de su tiempo, está dando de su dinero, está dando de su amor. Febe sabía que el ágape por los santos no era algo que se dice, sino algo que se hace, algo que se demuestra. Febe no decía, yo los amo a todos, cómo los quiero mucho, y ya se iba a su casa a seguir disfrutando de sus cosas. No, Febe practicaba el amor. Ella demostró su amor por Jesús amando a los santos. Nuevamente alabo al Señor por aquellas mujeres santas que abren sus corazones para ministrar a los santos. Doy gracias a Dios por todos los que muestran su amor por el Señor y la iglesia, abriendo sus corazones y dando en el nombre del Señor. Aquellos que hacen esto son un bien escaso en muchas iglesias. Son un bien escaso. Hasta por ahí andan diciendo que los santos que viven de esta manera están en extinción. Más preciosos que la plata o el oro, hermanos, son esos hermanos. Más valiosos que los diamantes. La iglesia que los tiene es una iglesia rica. Solo basta con decir gracias de que hay hermanos así, que están sirviendo, que están ayudando con su talento, con su tiempo y con su amor. Estimadas hermanas, ustedes podrían pasar su vida de muchas maneras. Hay muchas maneras en que la vida puede ir pasando. Podrían vivir sintiéndose como ciudadanas de segunda clase, porque no pueden ser evangelistas, porque no pueden ser pastores. Podrían estar molestas por el hecho de que Dios las ha colocado en una posición sumisa en la iglesia y en el hogar. Ay, ¿por qué no fui hombre?, dirán algunas. Ay, pero ¿por qué no soy parte de los varones de la iglesia? Ay, pero qué lentos son estos hermanos. Bueno, hay otra opción. Pueden mirar las oportunidades que Dios les ha dado para servir y llegar a comprender que Él les ha abierto áreas de servicio que ningún hombre jamás podría hacer. Y si lo intentara, quizás no lo haría como ustedes. Él les ha bendecido a ustedes, mujeres piadosas, y debemos estar agradecidos por eso. Es una meta que hay que alcanzar. Por supuesto, este pasaje contiene palabras para todos nosotros, ¿verdad? Para hombres y mujeres. Tenemos el reto de dar todo lo que tenemos al servicio del Señor y de su iglesia. Tenemos el desafío a que miremos nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos administrando? El Señor nos ha dado vida, tiempo, recursos, pero somos administradores nada más. ¿Cómo estamos administrando esas cosas? ¿Estamos dando todo lo que tenemos a Dios, a su iglesia, a su obra, a su pueblo? Si no es así, entonces ahora es el momento de meditar seriamente en nuestra posición como siervos y si estamos entregando todo o no. Hoy es tiempo, hermanos, de que realicemos esa entera consagración, dando al Señor toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro corazón, para su honra y su gloria. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.